Hasta ahora hemos resuelto triángulos rectángulos, es decir, hemos averiguado ángulos o lados desconocidos para triángulos que tenían un ángulo recto. Pero ¿qué ocurre si esos triángulos no tienen un ángulo de 90 grados? Pues todo lo que hemos visto del teorema de la altura, el teorema de Cateto, el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas no se pueden aplicar en estos casos. Entonces vamos a conocer dos teoremas nuevos, el teorema del seno y el teorema del coseno. Empecemos entonces definiendo estos dos teoremas para un triángulo como el que tenemos en la figura, que es un triángulo no rectángulo. El teorema del seno nos va a relacionar los lados con los senos de los ángulos opuestos a esos lados. Entonces, la razón entre el lado A y el seno del ángulo A va a ser igual a la razón entre B y el seno del ángulo B, que será igual al cociente entre C y el seno del ángulo C. Recordar que cada lado va con el ángulo opuesto. Lado A, seno de A, lado B, seno de B, lado C, seno de C. Otro teorema, cuando no se puede emplear el teorema del seno, es el teorema del coseno. Y el teorema del coseno es parecido al teorema de Pitágoras, pero vamos a ver que tiene un término más. Nos dice, el lado A al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, es decir, B al cuadrado más C al cuadrado, menos, hay que recordar que aquí tiene un signo menos el doble de los lados que hemos puesto aquí, el doble de B por C por coseno del ángulo, ¿de qué ángulo? Porque si aquí hemos puesto el lado A, pues coseno del ángulo A. Para otro lado B, pues tendremos que B al cuadrado será igual a la suma de los otros dos lados, A al cuadrado más C al cuadrado, menos el doble de A por C por coseno del ángulo B. Y para el último lado C diremos que C al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, de A al cuadrado más B al cuadrado, menos el doble de A por D por coseno de C. Veamos ahora unos cuantos ejemplos de cómo resolver triángulos no rectángulos. En este caso tenemos que conocer un ángulo desconocido A y dos lados A y C para el siguiente triángulo. En primer lugar, como tenemos dos de los tres ángulos, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo vale 180 grados, pues restando el de 22 y el de 79, obtenemos el valor del ángulo desconocido, que es de 79 grados. Como podemos observar, el ángulo A es de 79 grados y el C es de 79 grados, por lo tanto es un triángulo isósceles. Es decir, conociendo C, ya conoceríamos también el lado A. Aplicamos el teorema del seno. A entre seno de A es igual a B entre seno de B e igual a C entre seno de C. De esta relación que tenemos aquí, de estas igualdades, ¿de cuáles tenemos datos? Conocemos el lado B y el ángulo B. Por lo tanto, vamos a emplear B y seno de B y lo podemos relacionar con A y seno de A para conocer A o con B y seno de C para calcular C. En este caso, por ejemplo, lo hacemos con A. El lado A desconocido es a seno de 79, como 8 es a seno de 22. Ahora nos toca despejar A. El seno de 79 que estaban dividiendo pasa para arriba multiplicando al 8 y A nos queda que es 8 por seno de 79 entre seno de 22, lo que nos da un valor de 20,96 centímetros. Como habíamos dicho, A tiene que ser igual a C, por lo tanto podemos aproximar que los dos lados desconocidos de ese triángulo miden 21 centímetros. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora otro triángulo no rectángulo. En este caso conocemos un cateto y la hipotenusa. Y además tenemos también el ángulo opuesto a esa hipotenusa. Para conocer el lado A o para conocer los otros ángulos vamos a usar el teorema del seno. Primero entonces, 15 es a seno de 92, como 12 es a seno de C. Y así podríamos quitar el ángulo C de esta relación que está aquí. Seno de C sería igual, seno de C pasaría multiplicando a 15
y seno de 92 a 12. Y luego el 15 pasaría dividiendo, es decir, seno de C sería igual a 12 por seno de 92 entre 15, que nos daría un valor de 0,799, operado con la calculadora. ¿Cómo quitábamos el valor del ángulo que está dentro del seno? Pues recordar que hacíamos inversa seno o arcoseno de 0,799, que nos da un valor de 59,08 grados. Pasados a grados, minutos y segundos, obtenemos que C vale 53 grados, 5 minutos, 11 segundos. Segundo paso, ya conocemos entonces el ángulo C, podemos calcular el ángulo A, pues restando a 180, restarle 92 y 53 grados, 5 minutos, 1 segundo, lo que nos da un valor para A de 34 grados, 54 minutos, 59 segundos. Y ahora podemos calcular el lado A desconocido. 15 es a seno de 92, aplicando el teorema del coseno otra vez, como A es a seno de A, que fue el ángulo que calculamos ahora. Pues volviendo a hacer producto en cruz y despejando A, obtendremos que A es igual a 15 por seno de 34 grados, 54 minutos, 59 segundos, partido de seno de 92, lo que nos da un valor para A de 8,59 centímetros. Siguiente ejemplo, vamos a ver ahora otro triángulo. En este caso tenemos dos lados y un ángulo comprendido entre esos dos lados. Nos mandan calcular el lado desconocido B. Podríamos haber dicho, ¿puedo aplicar el teorema del seno? B es a seno de 50, como 2 es a seno de C. Tendría dos incógnitas, B y C. Pruebo con el otro lado. B es a seno de 50, como 4 es a seno de A. También tendría dos incógnitas. Entonces, para resolver este triángulo, no puedo emplear el teorema del seno, como he hecho en los dos ejemplos anteriores. Entonces, pues me digo, tendré que usar el teorema del coseno. Necesito saber el lado B. Entonces, aplicando el teorema del coseno, para este lado en concreto, b al cuadrado será igual a a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por coseno de b. Sustituyendo los valores que nos da el problema, b al cuadrado será igual a 4 al cuadrado más 2 al cuadrado menos el doble de 4 por 2 por coseno de 50. Operando me da 9,72 y haciendo la raíz cuadrada 9,72 obtenemos el valor de B, que es 13,12 centímetros. Si tuviésemos que calcular ahora los otros ángulos, que no nos lo piden, pero si nos pidiesen calcular A y C, pues podríamos emplear, ahora que ya conocemos el lado B, el teorema del seno. 13,12, que es B, es a seno de 50, como 2 sería a seno de C. O 13,12 es a seno de 50, como 4 es a seno de A. Y haciendo lo mismo, se podría quitar el ángulo A. Otro ejemplo. Calcula el lado desconocido para el siguiente triángulo. Tenemos un lado de 40 centímetros, otro lado de 45 y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Cuando os vais a dar cuenta que cuando tengáis siempre dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, el teorema que va a ir mejor, o sea, el teorema que vais a aplicar, es el teorema del coseno. Entonces, para calcular C, haríamos el teorema del coseno, que nos diría c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos, recordar, el doble de a por b por coseno de c. Sustituyendo los datos que me da el problema, c al cuadrado sería igual a 40 al cuadrado más 45 al cuadrado menos 2 por 40 por 45 por coseno de 44 grados. Operando, c al cuadrado es igual a 1035,38 y haciendo la raíz cuadrada a este valor de aquí, quitamos el valor de b, que será de 32,18 centímetros, que es el dato que nos pedía el problema, el lado desconocido. Bueno, y después de ver estos ejemplos, espero que os animéis vosotros ya a resolver triángulos no rectángulos. Si hay alguien que necesite echar un vistazo a cómo se resolvían los triángulos rectángulos, dejo aquí el enlace al vídeo de los triángulos rectángulos. Muchas gracias. Nos vemos enseguida.